Dios en oración. Dios, gracias por llamarnos por nuestros nombres. No nos llamas porque te amamos tanto. No nos llamas porque somos bellos o guapos o tan buenos. Es todo lo contrario. Y nos llamas para transformarnos y para usarnos. Dios, te pido hoy, toma en nuestras vidas todo lo que somos. Úsanos, te pido, transfórmanos. Danos lo que necesitamos para que podamos trabajar bien por ti todos los días de nuestras vidas. Y esto pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues vamos a tomar nuestros asientos, vamos a abrir nuestras Biblias. Hemos estado en la historia de Noé, pero bueno, vamos a leer primero de ahí. Vamos a hablar acerca de Noé. Desde la semana pasada estudiamos toda la historia del diluvio, del arca y todo esto. Y vamos a volver, como dije la semana pasada, vamos a volver a hablar de él un poco más. Pero primero quiero que busquen el libro de Efesios, por favor. El libro de Efesios. Vamos a leer de la página 1222 y 1223. Y después vamos a ir a buscar el libro de Hebreos para hablar acerca de Noé. Pero primero, carta a los Efesios, página 1222. Esta carta fue escrita a miembros de una iglesia en una ciudad, Éfeso, que realmente puedes ir a las ruinas hoy, están en Turquía. Si vas allá, puedes ir a las ruinas. Tengo amigos que fueron el año pasado y trataron de encontrar ciudades que están mencionadas en la Biblia. Y ahí está todavía las ruinas de Éfeso, puedes ir a ver. Y lo que tenemos que entender por el contexto, Pablo escribió esta carta, esto fue después de los tiempos de Jesús. Ahora los discípulos andaban predicando en todo el mundo el mensaje de Jesús. Y Pablo fue una de las personas que también predicaba. Y él llegaba a lugares y países nuevos y diferentes y comenzó a hablar acerca de las cosas de Cristo. Y personas que nunca sabían nada de Cristo, que desde el tiempo de sus papás y sus abuelos no sabían nada de Dios, escucharon por la primera vez en sus vidas la historia de Jesús. Y Dios les abrió el entendimiento y Dios les dio la manera de creer en Jesús. Y fueron cambiados totalmente. Entonces, ese es el contexto de lo que vamos a leer aquí de capítulo 2. Antes de leer aquí, una pregunta, no sé si en algún momento has visto una de las películas, los programas en la tele que tienen que ver con los zombies. Yo realmente no me gusta ver esto. Siento que hay muchas cosas feas en este mundo, en la vida verdadera, y no tengo por qué entretenerme con cosas así, ¿verdad? Pero por lo que entiendo de las películas y los programas que tratan del tema de los zombies, normalmente es esto, que hay uno o dos zombies y se contagian a otras personas que antes estaban bien sanas, pero los logra contagiar y casi terminan todos siendo zombies. Así más o menos es la historia. No sé si hay películas de zombies que es al revés, yo lo dudo. Cuando comienzan todos siendo zombies y terminan siendo sanos todos, yo creo que a lo mejor no pasa esto, ¿verdad? Pero en realidad, la Biblia dice que Dios nos creó todos bien, sin pecado, sanos. Entró el pecado en el mundo y espiritualmente, si uno no conoce a Cristo, la Biblia dice que caminas y respiras, pero como un zombie, porque espiritualmente estás muerto. Y lo que hemos estudiado de la Biblia, lo hemos visto. Personas como seres humanos éramos buenos, pero hemos hablado ya ahora de hombres mujeriegos, hombres que matan y la venganza, hemos hablado de cosas feas. Y la historia de Noé, que sobre todo Dios puso un fin y dijo, ya basta, ¿verdad? Pero lo hermoso de Cristo es que Cristo quiere hacer al revés lo que hizo el pecado. Cristo quiere tomar a hombres y mujeres muertos en sus pecados, zombies espiritualmente, y darles vida.
y cambiarlos y hacer de ellos algo hermoso. Esa es la historia, sobre todo el mensaje de Cristo. Eso es lo que Pablo andaba predicando. Entonces aquí en esa carta, lo que vamos a leer, él está hablando con los miembros de la iglesia y comienza recordándoles de su pasado. Versículo 1 del capítulo 2 dice la vida en Cristo. Él dice a ellos: en otro tiempo, ustedes estaban ¿cómo? Muertos. ¿En sus qué? Transgresiones y pecados. Es decir, vivos, pero muertos espiritualmente. Versículo 2 dice: en los cuales andaban conforme a los ¿quién? Poderes de este mundo. ¿A quién se refiere? ¿A qué se refiere? Se refiere al enemigo, ¿no? Es decir, las personas aquí que vivían en esa ciudad, antes de conocer a Dios, antes de conocer a Cristo, eran dominados y controlados por el enemigo. Muertos espiritualmente y bajo el poder y dominio del enemigo, de Satanás. Y él dice, vamos a seguir leyendo, versículo 2 dice: en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Dice, se conducían según el que gobierna, ¿qué? Las tinieblas. Según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la ¿qué? Desobediencia. Así que está diciendo que ustedes antes estaban controlados por el enemigo. Versículo 3 sigue diciendo: en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros ¿qué? Deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia ¿qué? Voluntad y nuestros ¿qué? Propósitos. Eso describe cómo vivimos sin Dios. Realmente sin Dios vivimos impulsados por deseos malos, por nuestra propia voluntad y por nuestros propósitos. Es decir, rebeldes. No queremos someternos a Dios, realmente. Sin Dios, así somos. Y como seres humanos, así nacimos en realidad, espiritualmente. Y no tenemos que ver muy lejos para ver ejemplos de esto. Si somos honestos y nos miramos en el espejo, sin Dios así somos. Pero cuando realmente vemos y analizamos en nuestro mundo, esto es cómo vive la mayoría de los seres humanos, ¿no es cierto? Mira lo que vemos en nuestros países. Así vivimos prácticamente, ¿no? Y en todos los países del mundo prácticamente es lo mismo. Y peor, versículo 3 termina diciendo algo fuerte. Versículo 3 lo voy a leer otra vez. Dice, en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos, como los demás éramos. ¿Por qué? Por naturaleza, ¿qué? Objeto de la ira de Dios. Objeto de la ira de Dios por naturaleza. En el pecado sí vivimos. Eso es cosa seria. Lo vimos hace 8 días en la historia del diluvio, que Dios realmente puso una fecha, una línea, y dijo, hasta aquí. Y nuestro Dios, que decimos que es un Dios de amor, porque sí es un Dios de amor, pero también tiene un límite. Y lo que vimos la semana pasada es que en realidad dejó que los hombres y mujeres rebeldes se murieran bajo su ira. Y vimos esto, que es algo muy serio lo que hizo. Pero sabemos que Dios también salva. Y vimos eso en la historia de Noé, salvó con el arca, ¿no? Versículo 4 habla de esto. A pesar de ser tan malos, tan ignorantes, tan rebeldes, versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en ¿qué? En misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida ¿con quién? Con Cristo. Aún cuando estábamos ¿qué? Muertos en pecados. Por eso pensé en el ejemplo de los zombies, porque los zombies según son personas, pero ya muertas, ¿no? Y no hay nada de bello en un zombie, ¿no es cierto? No hay nada de bello. No hay nada de hermoso. Y así en el pecado, así somos. Pero Dios, en la grandeza de su amor, se fija en nosotros.
Y se puede decir, nos da no el beso de la muerte, sino el beso de la vida. Y nos da vida. Y nos transforma en Cristo. Y esto es lo hermoso, es la historia de Cristo. Lo que Él hacía en Éfeso, en Turquía, hace 2000 años y que sigue haciendo en nuestro tiempo. Cuando uno escucha el mensaje de Cristo y se arrepiente de corazón, Cristo lo perdona y lo transforma, lo cambia. Y eso es la grandeza del amor de Dios en Cristo. Vamos a leer el versículo 8. Dice, vamos a saltar donde estábamos, versículo 8, dice, porque por gracia ustedes han sido ¿qué? Salvados. ¿Mediante qué? La fe. Esto no procede ¿qué? De ustedes, sino que es el regalo de Dios. Versículo 9 dice, no por obras para que nadie se jacte. ¿De qué está hablando? Está diciendo, cuando Dios se fija en ti y te da el entendimiento y te da perdón y te da arrepentimiento y te salva, tú no puedes andar fanfarroneando diciendo, yo por ser tan buena persona Dios me salvó. Por ser tan buena persona Dios me escogió. Dios fijó la mirada a mí que soy mejor que fulano, que sutano. No. Él no es por obras. Es por gracia. Gracia es algo que no mereces. Eso es la salvación. Y luego, versículo 10, sobre todo esto voy. Porque somos hechura ¿de quién? De Dios. Creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Entonces está diciendo que Dios nos salva no simplemente para salvarnos, pero dice nos creó para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica, diciendo que Dios te salva con un propósito, con un plan. Es decir, que te quiere usar para algo en tu vida. Se fijó la mirada en ti porque quiere hacer algo contigo. Entonces, en resumen, lo que hemos leído es que Dios escoge a un feo, a un zombie, que no vale nada, que es un muerto que anda con vida. Y se fija la mirada y dice, yo tengo planes para ti. Y llama a ese muertito por su nombre y se despierta. Y comprende el mensaje de Jesús, se arrepiente por sus pecados, aprende a vivir en los caminos de Dios y Dios lo usa en su vida con un propósito. Y hemos cantado esto, Señor, me has llamado por mi nombre desde lejos. Y sigue haciendo lo mismo hoy, en nuestro tiempo. Entonces, si tú hoy estás en los caminos de Dios y hoy tú escuchas la voz de Cristo, Él te está llamando porque quiere hacer algo con tu vida. ¿Entiende? Conoce toda tu historia, sí. Conoce todo tu pasado, sí. Pero quiere transformarte y cambiarte y usarte para el bien. ¿Qué es lo que quiere hacer por medio de ti? No tengo idea. Solo sé que Dios es grande y puede hacer muchas cosas. Pero hoy quiero que nos enfoquemos en una cosa en particular en la historia de Noé, porque Dios también escogió a Noé con un propósito de hacer y construir el arca y salvar a su familia. Y como hemos leído hace 15 días los que estuvieron aquí, entró entre toda la familia de Jesús, la cadenita de las personas entre Adán y Eva, y Jesús sigue una línea de personas. Y Dios dijo a Eva, vendrá alguien de ti que va a aplastar la cabeza del enemigo. Y sabemos que esa persona es Jesús. Pero Dios es fiel a sus promesas, así que cuando borró toda la tierra, no pudo borrar a todos, porque dijo a Eva, de ti vendrá alguien algún día. Entonces preservó a Noé. Y Él le dio la fe a Noé. Y le dio a Noé la constancia, la perseverancia, para que a través de Noé se llevara a cabo
los propósitos de Dios. Entonces, cuando tú lees en Lucas 3, todos los nombres de las personas en la familia de Cristo, ahí aparece el nombre de Noé también, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a buscar Hebreos capítulo 11 de Hebreos, página 1260. Porque hoy nada más quiero que nos enfoquemos en una cosa que Dios sí quiere hacer con nosotros. Vamos a hablar de muchos planes y propósitos y cosas que Dios quiere hacer, pero hoy quiero que nos enfoquemos sobre todo en una sola cosa. Versículo 7. Hebreos 11, versículo 7, dice, página 1260, por la fe, Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían. ¿De qué está hablando? Del diluvio. Dios dijo, voy a mandar el diluvio. Noé, advertido por Dios sobre cosas que aún no se veían, ¿con qué? Con temor reverente. Construyó un arca para ¿qué? Salvar a su familia. Esto es el tema ahora. Podemos hablar de muchos temas y muchos propósitos que Dios tiene, pero hoy en particular vamos a enfocarnos en ese tema de la familia. Porque dice que Noé escuchó la voz de Dios. Noé escuchó la voz de Dios. Dios dijo, voy a destruir al mundo con una inundación, un diluvio. Y Noé, quiero que construyas el arca. Y Noé tomó en serio la palabra de Dios con temor reverente. Tomó en serio. No dijo, estoy soñando, una voz, escucho algo. No dijo a Dios, pero Dios, no veo el agua. 120 años, hablamos de eso hace 8 días, ¿no? 120 años ahí estuvo en eso, de construir. Pero dice aquí que estaba pensando mucho para salvar a su ¿quién? A su familia. Estaba pensando, Dios, si en verdad vas a destruir al mundo, yo necesito ser obediente a ti para salvar a mi familia. Porque si yo desobedezco a Dios, ¿qué pasará con mi familia? Porque Dios nos da amor por nuestra familia, ¿no es cierto? Yo sé que si tú tienes familia, tú amas a tu familia. Y te importa lo que pasa con tu familia. Definitivamente. Los que somos padres y los que tenemos hijos, queremos mucho a nuestros hijos y queremos lo mejor para ellos. Prácticamente para eso están aquí, sobre todo en Canadá trabajando, haciendo el sacrificio que hacen porque están pensando en la familia. Y como padres nos preocupamos por nuestros hijos, pensamos en la comida, pañales, techo, alimentación. Pensamos en la educación de nuestros hijos y estamos dispuestos a hacer mucho sacrificio para el bien de ellos. Y las madres entre nosotros, no sé cómo les fue en el embarazo, pero a veces el embarazo es mucho sufrimiento y sobre todo dolores de parto y todo esto, uno sufre para sus hijos. Y si tú has tenido hijos enfermos en tu vida, seriamente enfermos, tú sabes cómo es ese dolor. Ese dolor cuando no sabes si van a vivir o si no van a sobrevivir. Y harías todo posible para el bien de ellos. Los que tienen años aquí en esta iglesia se acuerdan cuando mi hijo Natán tenía 14 años y los doctores no estaban seguros si iba a vivir o no iba a vivir. Intentaron con medicamentos y no respondía. Y me dijeron un día a mí, no responde y vamos a intentar con un medicamento nuevo, pero tiene un costo de $20,000 al mes. Y el gobierno lo paga. Y como padre, ¿qué haces? Tú dices, es mucho, pero lo voy a tratar de conseguir de alguna forma, de alguna manera, porque es la vida de mi hijo. Y fuimos con organizaciones y con personas que ayudan y pedimos ayuda. Pero por fin no fue necesario porque la semana antes comenzó a responder los otros medicamentos.
Pero si tú has perdido a un hijo y conoces el dolor de perder a un hijo, si hubiera sido posible, habrías dicho: Dios, tómame a mí en su lugar. Toma mi vida en su lugar. Si hubieras sabido la fecha y el lugar y las circunstancias de su muerte, habrías dicho a tu hija, no vayas para allá. Quédate. Y cuando estamos hablando de estas cosas, Noé estaba pensando en las vidas de sus hijos, diciendo: yo necesito hacerle caso a Dios, porque si yo fallo, va a tener consecuencias para mis hijos. Y como tú y yo sabemos, Dios también ha fijado una fecha para terminar, para poner un fin a este mundo. Y la salvación está en Jesús. Y la persona que no cree en Jesús, dice la Biblia, pierde su vida. Por tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda. Eso incluye a cada uno de nosotros y también incluye a nuestros hijos también. Tú y yo no podemos dar la salvación a nuestros hijos, es cierto. Solo Dios les puede dar la salvación. Pero lo que hacemos cuenta mucho en sus vidas. Y lo que no hacemos también cuenta mucho. Si ponemos un buen ejemplo cuenta mucho, pero si ponemos un mal ejemplo también cuenta. Y cuando tú hablas con personas que están en los caminos de Dios, y si tú les preguntas, ¿quiénes fueron las personas más importantes en tu formación espiritual? A lo mejor van a contestar: mis papás, mis padres, mi mamá, mi padre. Esas son las personas que Dios más usó para influenciarme en mi vida, en mi fe, en mi caminar con Dios. ¿Cómo va la cosa contigo? ¿Cómo va la cosa contigo? ¿Dónde comienzas con todo esto? El comienzo es cuando tú, como Noé, tomas en serio las cosas de Dios. Dice que Noé, con temor reverente, construyó el arca. ¿Toma en serio lo que dice Dios? ¿Cómo van las cosas contigo y con Dios? ¿Has hablado con Cristo para decirle: Jesús, yo quiero creer en ti y quiero que me perdones? Toma mi vida, toma mi alma, toma mi corazón. Eso es el comienzo. Y después aprendes a vivir los caminos de Jesús, de leer la Biblia, de entender la Biblia, de comprender la Biblia, de orar, de amar a Dios con todo tu corazón. Eso es el ejemplo. Comienzas contigo mismo, de decir: los domingos son para Dios, yo voy a ir a la iglesia. El domingo no es para mis deportes, no es para estar bonito con mi familia todo el día. Primero, ese día es un día para Dios. Las prioridades de tu vida, ahí es donde comienzas. Y luego hablas con Dios y dices: Dios, me salvaste a mí porque tienes propósitos para mí. Como hemos leído de Efesios 2. Dios tiene propósitos, y esos propósitos incluyen a las personas que Dios ponga en nuestros caminos, para que vean en nosotros la verdad de Dios. Y sobre todo nuestros hijos, nuestros nietos. O si eres soltero, si todavía no tienes hijos, tal vez algún día tendrás, pero seguro hay otras personas que Dios ha puesto en tu camino. Quiero preguntarte específicamente, ¿qué han escuchado tus hijos de ti, de tu boca? Acerca de lo serio que es el pecado para Dios. Las películas, la tele,
dice que el pecado es divertido, que el pecado es bueno, que todos pecamos, así que no es una gran cosa. Por ejemplo, si hablamos de la sexualidad, ¿qué es lo que dice la sociedad? Todo es bueno, todo es aceptable. Hay que experimentar, hay que disfrutar de tu sexualidad y no pasa nada. Y muchos consejos que muchos padres dan a sus hijos, que el pecado número uno es de no cuidarse. El único consejo que dan. Y Dios dice muchas otras cosas. Eso es simplemente un ejemplo, pero sobre todo el pecado número uno de nosotros es simplemente no tomar en cuenta a Dios, es vivir nuestras vidas como si no existiera. ¿Qué han escuchado tus hijos de tu boca acerca de lo serio que es el pecado? Tus hijos han escuchado de tu boca que Dios también ha fijado un día cuando va a juzgar al mundo. Seguro Noé dijo a sus hijos, Dios dijo que va a venir un diluvio. Y tú tienes que decir lo mismo a tus hijos. Dios ha dicho en la Biblia que un día va a destruir a nuestro mundo. Tus hijos necesitan saber de lo que viene después de la muerte, que hay algo. La sociedad igual dice, no hay nada después de la muerte. Te mueres, te acabas y no hay nada más. Dios dice, hay dos lugares. Hay vida eterna y hay muerte eterna, lo que Él dice. Noé seguro hablaba con sus hijos acerca del por qué el arca. Esto es nuestra salvación. Hagan bien su trabajo en ese barco. Es nuestra salvación. Ahora, ¿qué decimos a nuestros hijos? Jesús es nuestra salvación. Él ya pagó el precio ahí en la cruz. Pero mi hijo, mi hija, tú tienes que pedirle perdón por tus pecados, porque tú también estás pequeño, pero también tienes pecado. Y tú también necesitas el perdón. Y cuando Jesús te ha perdonado, mi hijo, no tienes por qué temer nada. Y si te toca morir en un accidente, no tienes por qué temer. O si tu hijo tiene una enfermedad seria, como cáncer, porque también hay niños que tienen cáncer. Y puedes decir a tu hijo con confianza, mi hijo, si Cristo te ha perdonado, no temes nada. Cuando cierras tus ojos aquí, vas a abrir tus ojos en la presencia de Dios. Y la garantía, la fe que tienes, no es tu palabra ni tus ideas, es la palabra de Dios. ¿Qué ven tus hijos en ti acerca de la importancia de la Biblia? ¿Qué es la palabra de Dios? Y leer la Biblia para ti es algo precioso. Y todos los días amaneces y agarras tu Biblia y te pones a leer unos 15 minutos, una media hora, y a orar y hablar con Dios porque tú amas a Cristo. Ven tus hijos en ti que tú amas a Cristo en verdad. De eso estamos hablando. La realidad de que viene algo, que es el juicio de Dios. De eso hablaba Noé con sus hijos. Y Dios quiere usarnos también a nosotros para lo mismo, con nuestros hijos y en esta generación. Y yo sé que algunos de ustedes lo han hecho y lo están haciendo. Yo también tengo mis hijos y tengo mis nietos. Es una gran tarea, no es nada fácil. Es mucha responsabilidad. Y a veces no responden bien. Y a veces quiere ganas y quiere paciencia. Pero quiero animarlos hoy de hacerlo. De hacerlo. Y sí es cierto, llega el momento cuando nuestros hijos a veces rechazan nuestras palabras y nuestros consejos y rechazan los caminos de Dios y rechazan a Jesús. Y eso es muy doloroso. Pero mientras tienen vida, hay esperanza. Y a veces ya no reciben nuestros consejos. ¿Qué hacemos? Podemos seguir orando por ellos. Podemos pedirle a Dios por ellos. Y no rendirnos en sus casos.
Y cuando estás en la noche angustiado y no puedes dormir porque estás preocupado por ellos, ponte a orar. Dios es grande. Y Dios dice que la oración cuenta mucho. Esta es, en realidad, uno de los propósitos que Dios tiene para nosotros cuando estamos en sus caminos. Dios quiere usarnos de muchas maneras y de muchas formas. Pero esta es una de las maneras. Y lo bello es que nosotros tenemos nuestro pasado. Tal vez vivimos como zombies, espiritualmente vivimos mal. Y podemos decir a nuestros hijos, mi hijo, mi vida pasada no es un secreto. Tú sabes cómo yo vivía, cómo yo era. Lo que hacía yo aquí en esta casa, lo que hacía con tu mamá. Pero Cristo, conociéndome a mí, me llamó y me perdonó y me está cambiando. No soy perfecto, pero no soy la persona que yo era. Y esto es el mensaje de Jesús para nosotros en nuestro tiempo, que nuestro precioso Salvador nos siga usando también en nuestro tiempo. Vamos a terminar con una oración. Jesús, gracias por ser un Salvador tan bueno y tan hermoso. Nos amaste cuando éramos malos y nos quieres cambiar. Dios, te pido, en especial tocando este tema de nuestras familias, nuestros hijos. Oh Dios, toca sus almas y sus corazones, te pido. Te ruego, Jesús, por ellos. Las caras tan preciosas de nuestros hijos, nuestros nietos, los queremos mucho, pero Dios, espiritualmente te imploro, te ruego por su salvación. Úsanos también a nosotros, oh Dios, te pido. En el santo nombre de Jesús decimos esto. Amén. Pues ahora vamos a seguir cantando, vamos a terminar nuestro tiempo. Vamos a buscar ahora otra canción nueva, 598, 598. Vamos a ponernos de pie para cantar esta canción. 598, vamos a ponernos de pie. Play the whole thing.